Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Libra, con este caballero de copas, se ve que alguien viene a la vida de ustedes, llega alguien con una invitación, una proposición, una oferta, pero esta oferta o esta proposición no tiene un plan sólido detrás. Esto podría referirse quizás a una invitación para trabajar en algún empleo, algún tipo de negocios o algún tipo de inversión, pero esto necesita un plan sólido detrás porque es un poco utópico, es como que muy idealista, y para que sea efectivo necesita tener algún plan determinado que no lo tiene generalmente cuando llega este caballero de copas. Si es algo bonito, es algo que te va a gustar, pero es algo que necesita algo más sólido, una base sobre la cual pueda hacerse efectivo esto. Esto podría referirse a que sí puede haber un negocio muy bueno que te lo estén proponiendo, pero necesites, por ejemplo, hacer algún tipo de inversión o algún empleo. Pero sí, vas a obtener el empleo, es súper bueno el empleo, pero para obtener este empleo tendrías que estar aplicando, por supuesto, ese empleo, tendrías que pasar por un proceso de aprobación, podrían existir personas compitiendo por ese empleo, o también podría requerir que tú hicieras algún tipo de certificaciones o que obtuvieras algún tipo de permisos. Y ese tipo de permisos, de autorizaciones o de inversiones van a estar requiriendo que ustedes hagan un gasto importante de dinero. Este 5 de oros me está específicamente hablando sobre eso. El 5 de oros me indica que para que esto sea efectivo se necesita una inversión fuerte de capital, o si es para un negocio, y no te dejaría solamente en números rojos, sino que también te dejaría en negativos, porque cuando uno pide un préstamo para una inversión, por ejemplo, no solamente te vas a quedar en cero, sino que te vas a quedar con una deuda por pagar. Entonces tienen que pensar muy bien qué es lo que van a hacer y cuál es la decisión que van a estar tomando. Acá, este 5 de oros, pues lo que se ve es eso, que esto drena muy fuerte tu capital. Si es para un empleo, tendrías quizás que estar haciendo algún tipo de certificación o obteniendo algún tipo de permisos, y esto tendrías que estarlo pagando, quizás pidiendo dinero hasta de tus tarjetas de crédito si no tienes el capital suficiente, porque aquí se ve que te quedas descapitalizado por completo para poder aprovechar esta oportunidad que llega. Y aquí con este 2 de espadas, pues evidentemente acá saben que ustedes van a tener que estar tomando algún tipo de decisión. Es posible que vayan a su interior, que piensen bien qué es lo que van a estar decidiendo, cuál es el camino que van a estar siguiendo. Aquí ustedes van a estar haciendo equilibrio, van a estar quizás pensando esto es lo bueno, esto no, y ahí les va a tocar pues tomar una decisión al respecto. Posiblemente ustedes se centren en su interior, se protejan para poder pensar tranquilamente qué es lo que van a estar haciendo. Vamos a ver con el 7 de oros qué cartas me lo van a estar acompañando. Vamos para allá. Wow. Estas no son las cartas más bonitas de finales, pero evidentemente aquí hay un 7 de oros donde me está indicando de que tú has esperado muchísimo por esta oferta, o vas a tener que esperar mucho para que esto, si lo empiezas, se pueda estar dando. Esto es un proceso que requiere paciencia, que va a tomarte pues muchísimo tiempo, o que ha estado tomándote mucho tiempo para que se haga efectivo. Es lo que me está diciendo el 7 de oros. Me habla de paciencia, de calma. Ese periodo de paciencia y de calma va a estar terminando. Este 10 de espadas me indica que esto termina, que esto concluye, que aquí las cosas comienzan a moverse. Por eso te dije, no son las mejores cartas de finales o de que tú triunfas en alguna situación, pero definitivamente este 10 de espadas termina una situación por la que ustedes han estado pasando y han tenido muchísima paciencia, o van a tener mucha paciencia. Acá se acaba un periodo donde ustedes han estado peleando o en broncas con otras personas. El 5 de bastos me habla de conflictos, me habla de discusiones, me habla de peleas, me habla de mucha rivalidad posiblemente con otras personas. Pero ese periodo aquí definitivamente termina, concluye. Para muchos de ustedes han tenido paciencia, no se han agotado, y definitivamente esto acaba Libra para la mayoría de ustedes que estén pasando
por esta situación. Vamos a ver qué cartas Libra me acompañan al 7 de espadas. Vamos para allá, wow. Vamos con Libra, aquí me están diciendo que tienes que tener mucho cuidado con alguna persona que podría estar alrededor de ustedes. Esta persona no tiene muy buenas intenciones. Esta persona tiene intenciones de robarte, y sea información, sea dinero, sea una oportunidad. En fin, no es una persona que tenga buenas intenciones. Si tú ves a alguien a tu alrededor que hace algo que no te conviene, que no te gusta, pues simplemente esta persona, aunque te diga fue sin intención, fue sin querer, yo no sabía, no. Esa persona sí sabía, sí fue con mala intención y no tiene las buenas intenciones con respecto a ustedes. Esta es una persona muy inteligente, muy capaz, una persona que puede embaucarte, que puede confundirte y puede incluso hacer que tú hagas cosas en contra de ti mismo, o cosas que simplemente te comprometan, y que cuando tú quieras quizás denunciarlo o que quieras enfrentarte a esta persona, pues tú podrías estar involucrado de cierta forma y el enfrentamiento pues no sería muy fuerte. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en qué te metes y estar revisando bien a tu alrededor, porque hay una persona que no tiene buenas intenciones con ustedes. El 7 de bastos, se ve que ustedes es muy posible que van a estar descubriendo a esta persona, ustedes se van a estar enfrentando. Acá se ve que ustedes se enfrentan a personas que no tienen tus mismas ideas, personas que están en contra de lo que tú quieres, y aquí se ve muy bien que ustedes están en una posición ganadora, pero de enfrentamiento. Y el paje de espadas me está indicando de que esta persona no solamente te está queriendo estafar, engañar, de alguna forma fastidiarte la vida, sino que esta persona está pendiente de ustedes. Esta persona está vigilándolos constantemente. Te podría decir, está stalkeándolos por redes sociales, ¿ok? Pero no me parece que sea solamente por redes sociales. Esto es una persona muchísimo más cercana a ustedes. Esto es una persona que podría estar en tu puesto de trabajo, una persona que podría estar cerca de tu negocio, un familiar cercano, incluso algún amigo, que evidentemente una persona que actúa de esta forma no es amigo para nada. Así que y puede ser un vecino también. En fin, es alguien que ustedes tienen muy cercano a ustedes y está literalmente vigilándolos, y no como buenas intenciones. La buena parte de esto es que ustedes se van a estar enfrentando a este tipo de personas, que puede ser una, pueden ser varias, pero ustedes van a tener un enfrentamiento. Ustedes tienen la posición de ganar, ¿ok? No es que ustedes van en desventaja para nada. Ustedes tienen posición ganadora aquí, pero evidentemente van a tener que enfrentarse a esas personas. Vamos a ver, Libra, qué sigue aquí después que ustedes enfrenten a esa persona, que te digo, tienen la oportunidad pues de continuar su vida. Libra, aquí después que tú descubras esto, que te enfrentes a esa persona, evidentemente aquí va a haber una ruptura, va a haber una caída de algo que tú creías que era seguro, pero definitivamente va a caer. Yo me podría guiar hacia el ámbito romántico, que podrías encontrar incluso aquí una traición, pero no me parece que sea en el ámbito romántico. Quizás para algunos de ustedes sí va a ser en el ámbito romántico, pero me sigue pareciendo que es como que en tu vida personal, en no tu relación de pareja como tal, sino en tus relaciones personales, alguien cercano a ustedes que evidentemente no los quiere bien, o en el plano laboral. En el plano laboral podrían estar alguien pensando robarles, pendiente de ustedes, queriéndoles fastidiar la vida. Ustedes, como te dije, se van a dar cuenta, y esto termina con una ruptura que evidentemente los va a hacer sufrir un poco, porque esto siempre hace sufrir, pero es mejor vivir una verdad un día que no vivir engañado toda la vida. Y el paje de oros, acá viene algo nuevo después que ustedes rompan con esto, por supuesto. Si las cosas malas no se acaban, lo bueno no va a estar llegando. Y el paje de oros te promete la llegada de algo nuevo, algo interesante, una buena oportunidad que ustedes podrían estar estudiando, algo que ustedes tendrían que estar investigando bien para poder realizarlo, que coincide muchísimo
con este caballero de copas que va a estar llegando aquí al principio. Caballero de copas que, como te dije, no es algo que tenga un plan definido detrás, pero definitivamente, aunque no tenga ese plan definido detrás, sí podrías estar estudiando, sí podrías estar chequeando, y esto sí se podría convertir en algo muy estable. Pero esto va a ocurrir, señores, después de una ruptura, después que ustedes descubran a alguien que lamentablemente podría estar queriéndolos engañar. Así que ojo y mucho cuidado con esto, Libra. Vamos ahora a ver algo en la parte de la salud que ustedes tendrían que estar teniendo muchísimo cuidado. Recuerden, esto no es consejo médico. Ustedes tienen que, si se sienten mal, pues a consultar al médico, ¿ok? Sale el corazón, pues evidentemente tengan cuidado con la presión arterial, con el corazón, con el sistema circulatorio, en fin, con todo lo que tenga que ver con esto. Si se sienten mal de alguna forma, acudan al médico para que les hagan pues precisamente un chequeo. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes, Libra, y sale la carta del reaseguramiento. Te dicen: confía en tu intuición y haz decisiones prácticas que se alineen con tu mayor propósito. Tus ángeles guardianes conocen de tus esfuerzos, Libra. Libra, y déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre tengo nuevos comienzos felices. Yo siempre tengo nuevos comienzos felices. Y nos vemos en el próximo video, Libra. Hasta la próxima.